La Fiscalía de Estados Unidos retiró los cargos contra Ovidio Guzmán López en el Distrito Sur de Nueva York. De acuerdo con el documento, Guzmán López manifestó su decisión de renunciar al juicio en Nueva York para concentrar su proceso en Illinois, en Chicago, donde actualmente se encuentra detenido. La firma de Ovidio Guzmán aparece en el documento junto con las de los fiscales federales de Nueva York e Illinois. Esto confirma el acuerdo entre ambas jurisdicciones. La declaración de culpabilidad se da bajo la regla 20 del Código Federal de Procedimientos Penales, que permite la transferencia de casos entre distritos judiciales cuando el acusado desea declararse culpable y agilizar la resolución legal. El próximo 9 de julio, Ovidio Guzmán comparecerá ante la Corte de Distrito Norte en Illinois para formalizar la aceptación de culpabilidad. Ese día también conocerá los cargos que le imputan. Ovidio Guzmán, alias El Ratón, fue extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023. Enfrenta cargos por narcotráfico como presunto líder de una facción del cártel de Sinaloa. Y el acuerdo de culpabilidad firmado por Ovidio Guzmán en Estados Unidos desató un enfrentamiento en el Senado mexicano. PRI y Morena chocaron por el posible impacto que esto tendría en la política mexicana. El tricolor llamó a los morenistas a tener listo un abogado, por lo que pudiera declarar El Ratón ante la justicia estadounidense. Acusó a Morena de encubrir a gobernadores vinculados con el crimen organizado. Y el presidente de la mesa directiva, el morenista Gerardo Fernández Noroña, respondió que quienes deberían estar nerviosos son los priistas y panistas. No tengo duda que revelará nombres y deberían de preocuparse aquí todos los narcopolíticos que tenemos en esta Cámara de Senadores, seguramente también en la Cámara de Diputados. Seguramente ya que busquen a sus abogados, que empiecen a ampararse porque es preocupante lo que viene para ellos. Que diga lo que quiera, hombre, que suelte toda la sopa, que se preocupe el PRI y el PAN, que son quienes han tenido vínculos, sectores de sus partidos con los grupos criminales. Repartiendo culpas, ¿eh? Con uno, el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto en temas de seguridad. Él es profesor de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la Universidad de las Américas de Puebla. Gerardo, buenas noches. Muy buenas noches, saludos, Juan. Qué amable, gracias por acompañarnos. ¿Qué te parece lo que ha sucedido en Nueva York? ¿Hacia dónde se podría estar perfilando esto? Un acuerdo, evidentemente, pero ¿podría, por ejemplo, Ovidio Guzmán convertirse en testigo protegido? Yo creo que ese escenario ya estamos en esa antesala, testigo protegido o testigo colaborador, todas las señales van en ese sentido. Los hermanos, los hijos del Chapo Guzmán se han entregado a la justicia estadounidense. Ovidio fue entregado por el gobierno de México y paradójicamente podría señalar a funcionarios vinculados con el partido en el gobierno en Sinaloa. Pero la verdad es que no debemos de irnos con las declaraciones de la senadora Cristina Díaz. La verdad es que es increíble. El cártel de Sinaloa creció al amparo de los tres partidos en el gobierno en los últimos 20 años. PAN, PRI, PRD, porque fue una coalición también, y actualmente Morena. No podemos explicar la protección, el pacto de impunidad que tuvo esta organización criminal desde finales de los años 80 y hasta nuestros días, sin la protección de los gobernadores, de los alcaldes. Entonces, la verdad es que esa es la situación en la que estamos. Vamos a vivir una telenovela, Juan. Gerardo, lo que ha sucedido en los últimos días con la investigación contra estos bancos y la casa de bolsa, ¿podría ya formar parte de lo que decían ahorita en el Senado, que cante lo que sea? ¿Será que ya está cantando Ovidio Guzmán? Estados Unidos utiliza el poder financiero para alcanzar sus objetivos. Fue la manera en que desarticularon a Al Qaeda, que no nos quede duda, fue cortando las líneas de financiamiento que tenía en Arabia Saudita, en Medio Oriente, en Estados Unidos, y ahora lo van a hacer con estas organizaciones criminales. El sistema bancario mexicano financiero
también de todos los sectores vulnerables del lavado de dinero, tienen que estar muy preocupados. Y qué bueno, Juan, por cierto, que se esté discutiendo en el Senado las reformas a la ley de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la ley ORPI, ¿no? Para dar con el último beneficiario de las actividades de lavado de dinero, y que la unidad de inteligencia financiera también pueda congelar activos financieros de personas y de empresas que estén vinculadas con la actividad criminal. Hoy solamente pueden actuar así cuando vienen solicitudes de congelamiento del exterior, no si vienen de la unidad de inteligencia financiera de manera directa, ¿no? Claro. Tienen que pasar por un proceso de la Fiscalía General de la República. Así es que finalmente se está atajando el eslabón perdido del combate a la delincuencia organizada, que es la prevención y el castigo del lavado de dinero, Juan. Por supuesto, Gerardo. Y aquí lo que todos nos preguntamos es, ¿cómo va a impactar en Sinaloa lo que suceda, por ejemplo, con Ovidio Guzmán? Porque lo que urge en el Estado es que pare la violencia. Vamos por 10 meses en donde día tras día el muertómetro no cesa y lamentablemente la población ahí lo está viviendo. ¿Cómo podría impactar el desenlace de Ovidio en Estados Unidos? Bueno, ayer fue el día más violento en la historia de Sinaloa, con el número de muertos que se encontraron en estos lugares en Sinaloa. Así es que la violencia se generó automáticamente cuando se rompieron los pactos de impunidad al interior de este cártel de Sinaloa. Se están formando alianzas inéditas, ¿no? Pero que son normales con estas organizaciones criminales. Los chapitos, al parecer, se están aliando con el cártel Jalisco Nueva Generación para enfrentar a los vástagos, a los hijos, a los herederos del emporio del Mayo Zambada. Entonces, la violencia se desató cuando se rompieron estos pactos, cuando los chapitos se entregaron al Mayo Zambada a las autoridades de Estados Unidos. Es una situación ingobernable. El gobernador no tiene el control de su estado. Por más elementos federales que se manden, ¿no? Esta situación de ingobernabilidad pues fue producto de décadas de un pacto de impunidad criminal y política en el estado de Sinaloa. Décadas en donde ahora se está cosechando lo sembrado. Gerardo, yo te agradezco muchísimo que nos ayudes a entender lo que sucede con Ovidio en Estados Unidos y cómo podría impactar de este lado, particularmente en Sinaloa, donde, lo decías, envían elementos federales. Se fue a vivir un tiempo ahí el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pero la cosa no ha cambiado. Gerardo, muchísimas gracias. Fuerte abrazo, Juan. Qué amable. Buenas noches. Por cierto, hablando de cárteles del narcotráfico, en Sinaloa la violencia alcanzó una cifra récord, ya lo comentábamos. En el último día de junio, ayer lunes, hubo 30 homicidios en el estado. Desde el inicio de la guerra entre los Chapitos y los Mayitos en septiembre de 2024, la jornada de lunes fue la más violenta. El 18 de diciembre de 2021, durante la pandemia de COVID, en Guanajuato, para tener una referencia, se habían registrado 28 asesinatos. La cifra registrada ayer en Sinaloa se colocó como la segunda, coloca a Sinaloa como la segunda entidad con el mayor número de homicidios en junio, con 210 víctimas. En primer lugar está Chihuahua, con 218.